Hola, buenas tardes. Espero que se esté grabando en directo esta vez. Eh, bien, veo que sí, veo que sí. Había compartido la necesidad de que alguien me confirmara eso. La vez pasada estaba mirando realmente a otro sitio y no había visto que efectivamente no se estaba grabando hasta el final. Pues bueno, ahora lo he hecho mejor. Bueno, estamos otra vez con la penúltima. Ya sé que muchos de vosotros me habéis dicho que por favor, que continúe de alguna manera. Bueno, ya veremos qué hacemos, pero al menos de esta iniciativa que comenzó ya hace más, pues casi 2 meses, no sé, desde el inicio de este coronavirus. Y la propuesta, y no os preocupéis porque el sábado que viene va a haber una sorpresa, ¿vale? O sea que lo dejo caer para que simplemente estéis preparados. Hoy no podía ser de otra manera, quería abordar ya directamente el tema del liderazgo. Ya sabéis que he estado dando vueltas a diferentes aspectos que configuran a la persona. Por un lado hemos hablado con Víctor Frank, ¿no? Del tema del autodistanciamiento, del sufrimiento, de la capacidad que tiene el hombre para dar sentido intrínseco a las cosas y poder responder frente a la vida, frente a cualquier circunstancia sobrevenida o circunstancia, digamos, adaptativa por el cambio, o como ahora puede pasar por la crisis o por las dificultades que se nos puedan presentar en el día de hoy. Creo que ese es el libro más adecuado para tomar fondo, tomar base y ver la experiencia de alguien que en una situación de impacto total fue capaz de liberar ese espacio interior para dar una respuesta adecuada y poder liberar su querer. Ya sabéis que he estado hablando de diferentes reglas que nos pueden configurar, nos pueden ayudar a establecer un camino hacia la realidad operativa y práctica, pero siempre no desde una dimensión psicologista, estrictamente hablando, ni de una dimensión estrictamente sociologista o sociológica, sino fundamentalmente desde una visión antropológica e incluso ontológica. Entonces, de tal manera que he sostenido y sigo sosteniendo que la capacidad de liberar espacio en tu interior es la medida de tu felicidad. Eso lo he venido compartiendo de alguna forma u otra, y eso tiene mucho que ver asimismo con la propia responsabilidad. ¿Por qué enuncio esta primera ecuación desde el inicio? Sencillamente porque el título de hoy, he escogido un título que me ha servido de excusa, realmente es de un libro de Goleman, que es este, pero es una excusa para hablar directamente de todo lo que configura el liderazgo y aunar todos aquellos aspectos que hasta ahora he tratado de abordar con referencia a la manera, la forma que podemos tener ahora de trascendernos y salir al encuentro de ese nuevo liderazgo que puede abrirse en nuestras vidas. Para que nazca un tipo de liderazgo renovado, lo que necesitamos fundamentalmente es generar espacio dentro para encontrar esa fuente, esa fuerza, esa vida que lo puede impulsar. De ahí que podría resumir perfectamente en una palabra lo que es el liderazgo. Y el liderazgo en esencia, o liderar en esencia, es amar. Cualquier otra definición se va a quedar siempre corta. El liderazgo que no pasa por la capacidad de entrega desde el amor es un liderazgo que siempre se va a quedar corto, siempre. Yo muchas veces huyo de visiones psicologistas y por eso la excusa de este libro de Goleman, que quiero trascenderlo, porque Goleman tiene una visión que creo que es una visión de compendio, que ha organizado muy bien toda la estructura psicológica del hombre y ha sabido armar muy bien los diferentes ámbitos de acción, pues las competencias intrapersonales, las tengo apuntadas, y las interpersonales, que configuran esas habilidades que podemos desarrollar de liderazgo. Pero como os he dicho desde el principio, eso no es suficiente, se queda corto. Para poder realmente liderar tu vida, tú tienes que poder pensar que
eres capaz de alcanzar ese fin último y verdadero, que es esa felicidad, que sí es una idea mucho más del mundo clásico, aristotélico, de esa eudaimonía, es decir, esa capacidad de sentir plenitud y gozo, no renunciar a ello, porque eso sí que configura el mapa de la posibilidad del hombre. El hombre que se conforma y se configura con la simple supervivencia es un hombre angostado, es un hombre que se encierra en sí mismo, en sus potencialidades, y que queda rehén verdaderamente del mundo, de las circunstancias, y solo funciona a modo de impulso o a modo de inercia, porque la vida le vive, no vive su propia vida. Y liderar es impulsar tu propia vida desde ese amor que se ejerce, desde esa libertad conquistada de tu interior, ese espacio interior de donde brota la auténtica responsabilidad. ¿Por qué brota la auténtica responsabilidad? Y lo he ido diciendo, porque la responsabilidad verdadera en el hombre nace del querer. No nace del tengo que, de las obligaciones, del deber estrictamente hablando. Nacen del querer. Hay un salto muy importante. Es el mismo salto que cuando tú quieres seguir a un líder, tú para seguir de forma estable, fiel, segura y constante, tú tienes que involucrar no simplemente tu querer, tu tener que o tu deber de hacerlo por razón de que, bueno, te viene impuesto por ese tipo de liderazgo, sino que tú tienes que comprometerte como persona en tu totalidad. Dicho de otra manera, el querer no se puede disociar. El tengo que y el deber puede disociarse perfectamente, y por eso nos encontramos también mucha gente literalmente disociada en su vida, que en apariencia sigue un orden moral incluso del deber, de la obligación, de las exigencias, pero si ese deber no conecta con la totalidad de la persona que está incluida en el corazón humano, en ese órgano, como siempre os comento, trascendente e inmanente, o sea, está en lo más profundo de nuestro ser y en lo más externo de nuestra estructura propia de conciencia, ¿qué sucede? Pues aparecen todas las disonancias, las discordancias, todas las patologías ligadas a esa disociación, que pueden llegar a ser incluso enfermedades patológicas como la bipolaridad o la esquizofrenia. Ojo, en la sociedad hay una constante esquizofrenia, bipolaridad o disociación entre lo que uno piensa, entre lo que uno siente y entre lo que uno hace o actúa. Por eso constantemente estoy referenciándome a que si no somos capaces de alinear pensamientos, emociones y nuestra propia voluntad, el actuar, si no lo podemos alinear, no vamos nunca a ser capaces de salir de las enfermedades, como siempre digo, propias del intelecto, del mundo emocional o del mundo del volitivo en el sentido del actuar. Siempre os he hablado del intelectualismo, del emotivismo y del activismo o el voluntarismo. Todo eso son enfermedades, son circuitos cerrados de mi propia estructura del yo, donde me configuro una realidad, me la creo y trato de seguirla. Pero claro, ¿qué ocurre? Esa realidad es una realidad deformada porque está encerrada en sí misma. Toda realidad que se encierra en sí misma pierde el contacto con la vida, con la organicidad de las cosas y acaba siendo un manual de buenas intenciones, un diseño recetario que me permite muscular la fuerza de voluntad, me permite muscular el intelecto, me permite muscular la dimensión emocional, es decir, desarrollarla, pero encerrada en sí misma, con lo cual, al final, esa musculación acaba implosionando, revirtiendo en sentido contrario, porque esa energía, que es la propia del amor, no circula. Es decir, imaginaos que el amor es como el agua de la lluvia, baja por las montañas, se deposita a lo mejor en un lago y después tiene que ir desplazándose poco a poco hasta el lugar más bajo, que suele ser pues, el mar o corrientes más subterráneas. El amor es lo mismo, es la fuente de la vida, la fuente del espíritu, y lo que tiene que hacer es siempre estar en contacto con
lo actual. Por eso, el liderazgo requiere implicar la totalidad de la persona, porque cuando no se hace así, lo que nos encontramos generalmente son con líderes que son manipuladores. Muchas veces esa manipulación es simplemente porque ellos mismos se autoengañan, no es porque tengan esa voluntad o mala voluntad de hacer daño o de querer influir en su propio beneficio o interés, otras sí. Pero muchas veces es simplemente porque uno no sabe que debe de responder verdaderamente a un principio trascendente, a un principio real, que está vivo, que no es un diseño, que no es lo que me presenta como propuesta un estudio sociológico donde yo puedo mover la voluntad de las masas porque me indica cuál es el deseo, la intención o el interés, que es lo que está pasando ahora, en el mundo de la sociedad, en el mundo político y en el mundo que rodean las decisiones ejecutivas, el mundo de la empresa exactamente igual. Es decir, nos encontramos muchas veces líderes que no conectan con su ser, con su corazón, con su interior. Conectan con programas diseñados en orden a mover, movilizar, a influir y manipular en este sentido a masas que tienen que estar direccionados hacia una voluntad. Eso en el mundo de la empresa ha sido lo que ha castigado muchísimo la eficiencia y la eficacia en todo lo que es la productividad. O sea, empresas tremendamente lideradas por un tipo de liderazgo disruptivo, que desde la manipulación, desde el miedo, desde el divide y vencerás, que se da mucho, lo que sucede es que al final hay un nivel de toxicidad tan elevado que lo que hace es que mucha gente hay una rotación enorme y después hay un desgaste tremendo y eso es una ineficiencia, es evidente. Porque el ser humano, para dar lo mejor de sí, ser eficaz y ser eficiente, lógicamente lo que necesita es conectar consigo mismo, no disociarse y montarse un mundo paralelo maravilloso, muy bien trazado, muy bien armado y quedar confinado en su estructura de conciencia, en su propio escuadro Excel de objetivos, de deber y haber o de resultados y beneficios, que eso es lo que hace mucha gente. Y eso ha sido uno de los males que ya llevo anunciando o denunciando o compartiendo con vosotros, que ha configurado el propio pragmatismo, la idea del pragmatismo. Goleman es muy pragmatista, por ejemplo, porque el pragmatismo tiene una visión, por supuesto, operativa, práctica, clara, necesaria, de no estar enredado en estructuras emocionales y tampoco de una intelectualidad a lo mejor que no impide lo que se llama técnicamente la parálisis por el análisis. Es decir, el pragmatismo es la capacidad de aplicar la inteligencia práctica en el último eslabón. Pero es que se ha confundido la inteligencia práctica, como la entendía Aristóteles, que no la entendía para nada como lo entendía William James con la idea del pragmatismo, con la última parte del final, que os lo he dicho muchas veces, que al final lo verdadero es lo útil. Entonces, ¿qué pasa? Se disocia el ser humano de sus principios, de sus valores, de la configuración de esa capacidad de generosidad, que muchas veces se entiende como, evidentemente, como un error del sistema, porque la generosidad es una desmedida siempre, es un no medir. Por eso he tratado de constantemente explicitar con claridad qué elementos configuran el ego y qué elementos configuran el ser. El líder necesariamente es un ser humano que ama. Es un ser humano que influye. Liderazgo es influir. Pero cuando se influye de cara al propio bien, ya, como he dicho, o de forma intencional o de forma simplemente por desconocimiento de cómo hacerlo, lo que estás haciendo es manipular. Y ahí es donde yo sostengo con fuerza que cualquier líder que ha habido en la historia, y sigue habiendo en la historia muchos, que mueven masas, pero no están pensando en el bien de los demás, sino en el propio beneficio o el interés, lógicamente lo que están haciendo es debilitar la voluntad, la conciencia y la libertad humana. Están usurpando verdaderamente y cercenando las capacidades y potencialidades para que el hombre pueda ser feliz, pueda gozar, pueda ser sí mismo, pueda dar lo mejor de los demás. Claro, un hombre ya confinado en una falta de libertad asumida, aceptada,
lo que sucede es que acaba siendo un espectro, un ente, alguien que se mueve simplemente como le mueven, porque se acomoda, piensa que esto es lo que hay y ya no se puede hacer nada. Es decir, le reduce su visión en su potencialidad. Y por eso constantemente lo que he tratado de deciros es que, por favor, aprovechar ahora que estamos ya en la desescalada y que volvemos a salir al mundo, volvemos a iniciar una vida como cada uno la tenga configurada, aprovechar a no perder esa doble mirada, por favor. Es decir, ¿qué significa la doble mirada? Lo concreto, lo práctico, lo operativo, lo contingente, evidentemente tiene que estar en un primer plano, pero de trasfondo, de telón de fondo, de escenario final, lo que tiene que estar es el infinito. Lo que tiene que estar es el mundo de las posibilidades. Tiene que estar esa seguridad de que más allá de lo como se nos presente la realidad y las situaciones de cada día, lo que yo puedo hacer es no quedarme empastado, quedarme literalmente agobiado y afectado por ese movimiento del suelo que se mueve, de esa adaptación constante, de ese miedo a la incertidumbre que nos va a constantemente a golpear en el día a día. Y la única manera que hay es haber trazado esa profundidad, que si os paráis a pensar, cuando he dicho que es un primer plano lo contingente, es y no es. Porque cuando yo veo que hay algo que en un primer plano se me está acercando demasiado, fijaros, yo lo que empiezo a ver cuando me acerco la mano, en lugar de 4 dedos, pues para empezar ya empiezo a ver 8. Con lo cual, esa realidad se me desconfigura. Pero es que al final, si yo me la pego a la cara, yo estaré más centrado en el fondo que detrás, en la realidad que envuelve a ese fenómeno, y lo que podré hacer es quedarme serenamente en ese estado de observación y distanciamiento para generar esa hipoge, ese pensamiento en suspensión, para que no me esté golpeando constantemente en los miedos, las inseguridades, las angustias y todo lo que deriva de una incertidumbre no deseada, no buscada y que me puede invadir en el día a día en todo momento. Con lo cual, el liderazgo es fundamentalmente ser valiente y capaz de amar, porque es la única opción que verdaderamente es consistente para salir de la estructura de la conciencia de uno mismo, del egoísmo, del egocentrismo, y ser capaces con esa vía de encuentro con los demás, como he estado explicitando, en ese renovarme tanto en mi estructura psicológica, aceptando estructuras diversas a la mía y después empatizando, para que esa confianza que se vaya generando genere vínculos seguros, estables y duraderos, y con ello pueda ser capaz de darme cuenta que puedo transformar en algo también el mundo. Es decir, esa dimensión que trato de constantemente trasladar tiene mucho que ver con el compromiso y la responsabilidad que primero tenemos que asumir con nosotros mismos. Mirad, si constantemente estáis solamente pensando en la responsabilidad que tenéis con las cosas de fuera, con la familia, con todo lo que son las obligaciones comúnmente el día a día, estaremos haciendo algo bueno, por supuesto, pero no estaremos centrando bien el tema. No os equivoquéis. Porque para poder dar lo mejor de nosotros mismos a los que nos rodean, lo primero que tengo que saber es tratarme bien a mí mismo. Y para tratarnos bien a nosotros mismos, lo primero que tengo que hacer es conocerme. Y para conocerme he de dejar espacios de silencio, de observación, ver cómo los miedos me invaden, cómo la confianza va desplazando esos miedos o cómo los miedos van desplazando la confianza, como os he dicho, como motores principales que nos gobiernan en el día a día. Tengo que saber cómo funciono. Y después de tener un desarrollo, unos hábitos de compromiso conmigo mismo para tener ese termómetro de saber cómo estoy y cómo me presento en el mundo, saber que desde la serenidad deformaré mucho menos la realidad, estaré más en equilibrio del ser y lo que haré es, fundamentalmente, cuando vea un problema, no magnificarlo. Lo sabré poner en su dimensión y lo sabré trabajar, lo sabré gestionar y no me quedaré, digamos, embargado por ese miedo
que genera una situación sobrevenida, una situación no buscada, no deseada, o simplemente un futuro de incertidumbre como el que se nos va a presentar. Pero es que en la medida en la que no nos pongamos esto como deber fundamental en nuestras vidas, lo que nos va a pasar constantemente es que vamos a dar siempre vueltas sobre los mismos problemas y se van a acentuar porque los miedos lo que hacen es limitar esa capacidad de potencialidad y de creatividad que tenemos todos en nuestro interior para liberar esas potencias. En primera instancia, la creatividad es esa capacidad de ductilidad, de maleabilidad neurológica, neuronal, en el aspecto más físico, de ser capaces de adaptarnos a las cosas, adaptarnos al cambio, a las situaciones, sin perder estructura, sin ser algo diluido, sino sin perder estructura, pero la estructura tiene que ser orgánica. Es el ejemplo del bambú frente al roble. O sea, el bambú tiene una mayor capacidad de gestionar pues, los huracanes, los tsunamis y cualquier tipo de contingencia ligada al tiempo o al mal tiempo. El roble simplemente se rompe. Entonces, ese equilibrio, esa organicidad tiene que ver con el compromiso que tengáis desde el día de hoy o hayáis tenido hasta ahora en esta salida que nos espera, ¿vale? Con lo cual, el liderazgo es primeramente liderarte. Como tú te lideres, liderarás a los demás. Como tú te respetes, respetarás a los demás. Como tú te escuches, interesante, escucharás a los demás. Como tú te quieras, sabrás querer a los demás. Porque solamente se puede querer aquello que se conoce, pero solo se puede conocer verdaderamente aquello que se quiere, aquello que se ama. Querer, amar, están en la estructura más profunda y más allá de la estructura psicológica, de la estructura anímica incluso, de la estructura de la gestión de la química, tanto neuronal, cerebral, o sea, del propio organismo, de la propia biología, porque forma parte del espíritu, de la esencia del hombre, de eso que le configura como quien es, como ser humano. Perder esa visión de espíritu, de trascendencia, lo que va a hacer es que constantemente, insisto, volvamos sobre la base, sobre nuestros problemas, siempre en un constante círculo cerrado, que lo que hará, lógicamente, es ir generando una mayor frustración con los años, porque el darnos cuenta que al final nos encontramos en el mismo punto, lo que hace es que perdamos la confianza interior en nosotros mismos y en nuestras posibilidades. Y cuando tú pierdes la confianza interior en ti mismo y en tus posibilidades, la primera virtud, como he dicho yo, trascendente de lo real que pierdes es la esperanza. Y he compartido con vosotros constantemente la idea de que la esperanza verdaderamente es la matriz, el motor fundamental para que toda la estructura psicológica del hombre pueda estar en equilibrio vital. Sin esperanza todo cae, absolutamente todo. Y siempre comento el mismo ejemplo. Tanto es así que la vida del espíritu y espiritual en el hombre es cierto como que alguien cuando tiene depresión es capaz de dejar de comer, es decir, de abandonarse literalmente, o como en un campo de concentración, como le pasaba a Víctor Frank, simplemente por no ver una posibilidad de futuro, por ver que esto estaba cerrando toda su capacidad de visionarse y de poder pensar que podía dar a los demás toda su persona porque estaba confinada en una realidad totalmente cerrada. Es decir, cuando perdemos esa seguridad de que tenemos un gran potencial todavía a desarrollar, la esperanza queda muy tocada. Claro, mucha gente pensará, bueno, ¿cómo hacer eso sin generar pues, frustración o generarse falsas expectativas de las potencialidades de cada uno y no generar pues, una fábrica de frustración, ¿no? Porque eso también es una buena pregunta. Pues mira, yo os diré una cosa. En última instancia, podemos, y eso sí que es verdad, que la inteligencia emocional nos permite entender
y toda la evolución de la medicina, la neurociencia y todos estos campos, nos permite, hombre, tener una cierta esperanza porque incluso las estructuras materiales, neurológicas, se han descubierto que son estructuras que pueden estar en completo funcionamiento hasta que te mueres. Es lógico que con la edad se van desconectando muchas de ellas y hay enfermedades que conocemos muy bien que están más presentes cuando el cuerpo va perdiendo facultades, bien, cierto. Pero es verdad que si uno está en activo no es activismo. Acordaos que activo es primeramente el dinamismo interior, compromiso con mi ser, compromiso con mi espíritu para cada momento dar una respuesta renovada a las cosas, que puede ser una respuesta sostenida del mismo tipo en el tiempo o una totalmente diferente, pero estar abiertos a esa posibilidad, ¿vale? Y esa capacidad que tenemos de trabajar la inteligencia emocional, por ejemplo, la psicología misma, lo que nos da es aún una mayor confianza en nuestras competencias espirituales. Mirar, en la inteligencia emocional, por ejemplo, la primera competencia es la autoconciencia emocional, que es ese conocimiento de mis emociones y saber verbalizarlas, entenderlas, comprenderlas y descubrirlas. O sea, ¿qué me quiere decir mi cuerpo? Mis emociones, que se reflejan como impacto en mi propio cuerpo, es qué me quieren expresar sobre lo que me rodea, mi situación o mi realidad. Y saber poner nombre es un paso importante. Siempre os digo lo siguiente, el poner nombre a las cosas, el leer, por ejemplo, nos ayuda a poner nombre a las cosas. ¿Y por qué es vital? Porque cuando yo pongo nombre a las cosas, lo primero que cae son muchos miedos. Porque los fantasmas, los miedos, son como fantasmas que cuando le pongo nombre y apellidos, dejan de afectarnos en ese desconocimiento de algo que nos está influyendo. Y el poner nombre a las cosas es vital. Por eso, ahora, cuando yo veo que muy poca gente lee, y tampoco lee, por lo que he dicho, porque no se puede leer y tener estrés, y porque estamos en una paradoja de sociedad de un gran bienestar, o en determinadas regiones fundamentalmente, pero un desequilibrio psicológico donde se sabe perfectamente que lo que más se vende en las farmacias son ansiolíticos y antidepresivos, más que el gelocatil. Eso es un dato que os doy. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que nos estamos revirtiendo, yendo en contra de nuestra propia naturaleza, nos estamos afectando, nos estamos dañando por desconocimiento o por falta de compromiso con nosotros mismos. Entonces, la autoconciencia emocional es importante. ¿Para qué? Para tener también un reconocimiento cierto de nuestras fortalezas y áreas de mejora. Ese conocimiento de áreas de mejora nos va a permitir dar diferentes saltos para no quedar afectados necesariamente con lo que es mi propia estructura de desconocimiento de mí mismo o ir a olfato. No. Lo que me permite es saber de forma más o menos objetiva, desde esa serenidad que permite ver objetivamente las cosas, en qué punto estoy, cómo me debo de trabajar y cómo debo de estar situado en el sistema en relación con los demás. La confianza en uno mismo es otra dimensión. La confianza en uno mismo es esa dimensión profunda que surge cuando tú eres capaz de transmitir confiabilidad porque te has trabajado, porque eres dueño de ti mismo, eres confiable y puedes ser alguien seguro para que la persona con la que tienes que convivir, compartir o generar un vínculo, podáis realizar un camino recíproco, o se pueda realizar un camino recíproco de crecimiento, que eso es lo más maravilloso que hay en el hombre, que es crecer con los demás. La riqueza de salir de uno mismo, de entregarnos, hacer acción social, todo eso es maravilloso porque nos permite descubrir facetas, dimensiones de uno mismo que de otra manera sería imposible desde mi propia estructura de mí mismo. Eso lo llevo diciendo todo el rato. Lo mejor que podemos hacer también ahora después de la crisis, o mientras que estamos saliendo de esta crisis, es entregarnos generosamente a los demás, dar nuestro tiempo. Porque no es dar nuestro tiempo, es simplemente ser, es simplemente amar. No estás generando ninguna deuda a nadie, nadie tiene ninguna deuda contigo cuando tú das. Es que la palabra das está mal dicha, cuando tú generosamente te entregas con amor y ese tiempo es desmedido. Eso es muy importante. Eso genera un tipo de también
que después se pueda realizar todo el autogestión o autogobierno, ¿no? Que tiene las dimensiones de la transparencia, la capacidad de adaptación, la iniciativa, el optimismo, todo eso son competencias que se pueden trabajar. Después la empatía, hemos hablado de ella constantemente, que es salir de nosotros mismos para encontrarnos con el otro como otro, en ese respeto a la dignidad del otro, sabiendo que podemos crecer conjuntamente y podemos desarrollarnos en este maravilloso viaje que es la vida humana. La capacidad de influencia es ese liderazgo que realmente está implicado uno consigo mismo en sus valores, en sus principios, con lo real, no con un diseño mental de la conciencia, sino en contacto con lo real. Bueno, simplemente también explicaros que hay varios tipos de liderazgo. Goleman, pues, por ejemplo, habla del liderazgo en orden de capacidad de mover a la gente, pues liderazgo visionario, coach, conciliador, democrático, ejemplarizante, coercitivo, que es el de la potestad, es el más negativo, ¿no? El del miedo. Y el visionario es aquel que se mueve por esa pasión de querer compartir, de hacer un sueño compartido y luchar por ideales o principios que tengan que ver con el bien común, con el bien de la humanidad, con el bien de los demás, y que están fundados en estar pensando siempre en la colectividad, en el bien propio unido al bien ajeno, el bien ajeno unido con el bien propio. Bueno, os doy tiempo por si queréis, con esto hoy concluiría. Os doy tiempo si queréis hacer alguna pregunta o tenéis alguna cuestión que queráis plantear en estos momentos de finales, mientras que quizá queráis preguntar algo. Ahora es el momento, yo voy haciendo un resumen. Liderar es amar. Amar implica la totalidad de la persona, no es solamente movimiento emocional, no solo, también, pero no solo. Y amar implica un altísimo nivel de compromiso y responsabilidad con uno mismo en el día a día. Ya no valen o no deben de valer las excusas de que lo que me ha pasado, las circunstancias que me vienen, la crisis, todos estos fantasmas que los conocemos todos muy bien, y quedarme yo paralizado, ¿eh? Ni paralizado, ni en la huida, ni en el ataque, que son estructuras que surgen desde el propio miedo frente a esa situación que no estoy siendo proactivo y no estoy tratando de dar una respuesta oportuna y adecuada, que implica mi querer, y desde mi querer, al ser libre, libero y me libero de mis miedos. ¿Veis el juego? Por eso la proactividad es tan importante. Bueno, preguntáis. Dice, bueno, no sé, hay un comentario. Vamos a ver. Bueno, alguno comenta, yo soy más de cuadro Excel, fantástico, pero se puede trascender. Claro, y la sociedad les influye negativamente. Bueno, hay comentarios entre varios. Vamos a ver, totalmente de acuerdo. Afrontaré los miedos con talante creativo. Sacamos lo mejor de nosotros a hacer labor social. Bueno, cosas. Si a mí, endorfinas, el bien de la sociedad. Bueno, en definitiva, vamos a ver. El ser, digamos, más de hemisferio izquierdo, pongamos como paquete, ¿no? El ser más cuadro Excel, como dirían algunos, os estáis comentando, eso, como todo, no es ni bueno ni malo. Es decir, eso es un hecho que tenemos que afrontar, y eso es muy bueno para muchísimas cosas, y porque las tenemos que desarrollar todas las competencias. Lo importante es que las podamos tener todas más o menos armonizadas en un equilibrio. Siempre con el equilibrio os reiréis conmigo, porque me gusta utilizar dos términos de la medicina que son muy gráficos. Mirar, el equilibrio, esto es un tema muy interesante, eso sí daría objeto a todo un desarrollo muy importante, interesante. El equilibrio tiene dos fundamentos, uno estático y uno dinámico. Eso tenéis que saberlo. El estático, yo utilizo el término de la medicina que es la homeostasis. Sería más bien el equilibrio propio del hemisferio izquierdo, el que me permite conceptualizar, dividir, separar, unir, dividir, conceptualizar,
poner nombre a las cosas, y eso es un equilibrio necesario, fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite organizar un mundo en el cual tenemos que sobrevivir y tener que dar una respuesta a esos deseos frente al bien o lo bueno que se nos presenta, ¿vale? Pero es cierto que hay un equilibrio de alóstasis, que es el equilibrio propio cuando el organismo ya está en movimiento, que tiene mucho más que ver cuando toda mi naturaleza ya tiene que tomar decisiones, la inteligencia práctica propiamente hablando, conforme a Aristóteles, no conforme al pragmatismo. En ese momento yo tengo que involucrar mis emociones, mi creatividad, todo, no, aparte de mis diseños, mi estructura. Tenemos que salir de las viejas disputas de si uno mejor, otro peor, si uno es más analítico, el otro es peor que el otro creativo. Así que estamos llamados a unificar, en el fondo, esas dos partes del hemisferio por el cuerpo calloso, pero son conexiones sinápticas que van uniéndose porque necesitamos liberar cada vez más todas esas competencias, esas capacidades que están latentes. Y entonces cada uno lo que tiene que saber es dónde tiene en exceso, a lo mejor, determinadas competencias por defecto de otras. Nunca hay en exceso por exceso, es decir, siempre, pues ojalá todas las tengamos muy bien desarrolladas, pero el problema es cuando a lo mejor el exceso de racionalidad lo que ha quitado, por ejemplo, es la resonancia afectiva, que eso pasa mucho, que ha secuestrado la dimensión emocional porque se ha confinado en la estructura de la conciencia y nos encontramos con sujetos que son muy buenos como directivos, pero como dicen unas determinadas estadísticas muy interesantes, es que en las empresas se contrata a los directivos por sus habilidades y sus competencias técnicas y su CI, pero a los directivos fundamentalmente se les echa por su incompetencia emocional. Eso es un dicho y eso son estadísticas que Goleman comenta. Pero es que es cierto, es decir, claro, es que nos encontramos con la necesidad de aplicar esas soft skills, que son las herramientas de gestión emocional, para poder equilibrar, digamos, todo el conflujo de lo que son las relaciones y la comunicación, es que es fundamental. Es que una persona que no se involucra con su totalidad, incluyendo esa parte emocional, es una persona que nunca muestra una determinada opacidad, porque no le puedes tocar, no le puedes sentir, no puedes entender verdaderamente la dimensión, el color de lo que te está diciendo, porque simplemente te lo cuadra como una idea, que podría estar igualmente en un correo electrónico, pero no ves ni la intencionalidad, y por eso nos encontramos muchas veces, la necesidad que en los aparatos pues hayan emoticonos, porque muestran una apariencia de emocional frente a esos dibujos de lo que quería estar expresando realmente cuando decía lo que decía. ¿Lo veis? O sea, con lo cual al final la creatividad implica ese ajuste de esas dimensiones que tienen que estar en constante alóstasis, movimiento, dinamismo y colocándose en su sitio. ¿Vale? A ver, preguntáis, hoy en día, ¿quién podría ser un ejemplo de liderazgo inspirador y de entrega a los demás en el ámbito empresarial o político? Vamos a ver, a mí me cuesta mucho responder esa pregunta porque, claro, cuando tú eres estudioso de estos temas y vas analizando, vas observando, te das cuenta de, bueno, lo primero es que no puedes juzgar, no te puedes meter en la mente ajena, yo solo puedo hablar de lo que observo, ¿no? Claro, cuando por ejemplo en la literatura del management, ¿no? Pues lees la biografía de Steve Jobs, ¿no? Por ejemplo, la de Walter Isaacson, o lees otras biografías, Einstein, por ejemplo, o lees a Howard Gardner, ¿no? Con inteligencias múltiples, o al propio Goleman, o a muchos autores que hablan de modelos que tienen que ver con el liderazgo. Claro, yo lo escuchas por boca de otros, ¿me entiendes? Yo no he estado, y yo siempre soy del parecer que para hacer un juicio más o menos objetivo de las cosas, lo primero que tenemos que hacer es conocer a las personas directamente. Y después, al conocerlas directamente, ver en qué medida estas personas, para mí, y siempre he comentado y sigo comentando la misma idea, están conectados con su ser, con el ser trascendente. Para mí, un líder que solo ha conectado con su estructura de conciencia, con sus ideas o ideales maravillosos que sean, incluso la propia conciencia moral, estrictamente hablando, o su propio diseño organizativo, son personas que liderarán siempre, pero nunca como líderes visionarios, liderarán
Pues desde formatos que son mucho más prácticos o pragmáticos en el sentido, digamos, más operativo de la palabra, pero no liderarán desde el corazón, de esa capacidad de movilizar la confianza de los demás hasta llegar a dar un salto decisivo en la vida de los demás. Pues hay los ejemplos gráficos clásicos, pues siempre se mencionan, pero es la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, se habla de Luther King, de Nelson Mandela, de Gandhi. Bueno, porque son paradigmas que se han presentado de esa manera. Si su vida realmente es como se ha presentado, pues sí serían esos modelos que nos invitan a pensar que su interés estaba fundamentalmente en cambiar algo en beneficio de los demás, en beneficio de la humanidad, incluso a costa de su propia, sacrificando su propia vida, sus propios deseos y necesidades. Este sería un poco el quid de la cuestión. Con lo cual, yo lo que diría es que más de estar pensando en los demás, en quienes pueden ser o nos pueden ayudar a servir como modelos, ese liderazgo, lo que tenemos que pensar es cómo nosotros podemos ser esos líderes de cara a los demás y de cara al mundo que se nos presenta. Hemos de empezar a pensar en que cada uno de nosotros tenemos ese compromiso, yo creo que esa exigencia interna y profunda, viendo cómo está el mundo, viendo que hay muchas cosas que tienen que cambiar necesariamente y se tiene que volver a encontrar el ser humano consigo mismo y con su equilibrio interno, ser cada uno en nuestro lugar, que nos toque trabajar, influir, ser esos líderes que deseamos de los demás. Es lo de Gandhi, esa expresión tan bonita, sé el cambio que predicas en el mundo. A ver, preguntáis. Claro, la falta de comunicación es vital a nivel empresarial y a nivel grupal para lograr una buena coordinación y obtener resultados positivos, ¿no? Bueno, la comunicación es clave. O sea, la comunicación, insisto, la comunicación, este tema es un tema muy importante porque en la medida, créanme que esto funciona así, en la medida en la que tú te has responsabilizado de ti mismo en ese compromiso de conocerte, de crecer, de querer trascenderte y hacerlo, generar los hábitos operativos para hacer ese camino, esa musculación nueva, lo que os vais a encontrar es que esa nueva forma de comunicaros con vosotros mismos, de descubriros a vosotros mismos, os va a habilitar de forma creativa a establecer un tipo de comunicación mucho más efectiva y eficiente con los demás. Es decir, en el fondo, esa comunicación correcta y acertada contigo mismo lo que te habilita es a tener esa brújula concreta para ser asertivo, para decir aquello que quieres decir de la mejor manera, en el momento adecuado, en el tono, el modo, que eso es en realidad el objetivo último de la comunicación, que es, primero, desde la empatía, ser capaces de dar ese salto de tirabuzón, que es ser asertivo, que es el don de esa oportunidad, de ser, de ese sentido común que tiene que estar siempre presente en toda la realidad, porque atiendes a todas las necesidades de los demás a la hora de tratar de tú proponer la tuya propia, y ese equilibrio solamente se consigue cuando hay un amplio desarrollo de inteligencia emocional, por supuesto, de empatía, de asertividad, pero fundamentalmente cuando tú has conectado con esa fuente, con esa trascendencia que te invita a ver desde la perspectiva de la distancia y de la autotrascendencia, de la elevación, es ver las cosas con mayor objetividad y desde un plano muchísimo más certero, no os quepa la duda, que simplemente quedándonos confinados en nuestra estructura del ego y de nuestras capacidades y competencias meramente técnicas. Bueno, pues con esto yo creo que ya he comentado muchas cosas que recogen todo lo que estamos hablando, es simplemente ir poniendo lazo concretando, para que veáis que esto es muy práctico, en sentido positivo de la palabra, pero no hay cosa más práctica. Eso sacó de una idea de Romano Guardini, ¿no? No hay mejor practicidad que una buena teoría. Yo comparto plenamente en eso, porque una buena teoría no nace de la cabeza, no. Una buena teoría nace de la sabiduría del corazón, nace del don de la sabiduría, no del don de ciencia propiamente hablando. Esa es una idea importante. El corazón tiene una gran sabiduría que está alineada con la inteligencia. Porque cuando es inteligencia superior, es contemplativa, esa es la inteligencia del corazón. Cuando hablamos de razón, de cabeza, cuando hablo de forma, es razón operativa, pragmática, la de que todo es un medio para un fin, es decir, la secuencial, la silogística, esa es la lógica. Pues la lógica está fundada necesariamente en algo trascendente. Bueno, hay gente que lo negará, evidentemente, pero quienes lo vivimos y sabemos que es así, sabes que constantemente
la inteligencia se amplifica. Lo propio del hombre es, a medida que crece y se desarrolla internamente, es cada vez tener más áreas de interés, no quedar confinado en una única área de interés. Es crecer en extensión y en profundidad. Esa es la inteligencia del corazón. Esa es ese capax infiniti, esa capacidad de conectar con lo real, porque te muestra constantemente una sabiduría a todo lo que te rodea, que lo que te invita es a unir todos los cabos. Y las ciencias son cabos diferenciados en campos epistemológicos diferentes, es lo único que es. Pero hay una invitación del corazón siempre a unir, a unificar. Digo, por último, quien no conecta con su corazón, quien no hace ese último acto de trascendencia, de conectar consigo mismo, aunque hable de unidad, aunque hable de amor, o aunque hable de algo maravilloso como empatizar y todo esto, no podrá realmente cumplirlo. Porque el deseo de unidad es un deseo del corazón, es un deseo trascendente. Y os dejo esa idea. Muchísimas gracias, y nada, y el sábado que viene habrá una sorpresa interesante. Voy a contenerme, no lo voy a decir. Y un abrazo enorme y nada, seguimos adelante. Gracias de nuevo. Hasta pronto.